Sheinbaum presentó un plan a 10 años para fortalecer a Pemex, sanear sus finanzas y garantizar su viabilidad a largo plazo. Mientras tanto, fluye la transición en la Corte. Esto lo afirmó el ministro presidente electo Hugo Aguilar Ortiz al acudir al Senado de la República para revisar el protocolo de la toma de protesta del próximo 1 de septiembre. Y mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solicitará la pena capital para los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y Vicente Carrillo Fuentes, alias El Vícero. Y les tendremos todos los detalles. Y mientras tanto, el Gabinete de Seguridad trabaja con la Fiscalía General de la República y autoridades estatales para esclarecer el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas. Y mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos citó a comparecer al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton para que aclaren sus vínculos con el fallecido Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales. Con estos temas arrancamos Informativo 14. Acompáñanos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros en Informativo 14. A nombre de todos nuestros colegas que integran esta producción, les invitamos a que se queden la siguiente hora con nosotros. Gracias por su preferencia. Vámonos con los detalles del día de hoy. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que para el 2027 Pemex no necesitará el apoyo financiero de la Secretaría de Hacienda. Esto gracias a la estrategia integral impulsada por su gobierno para la próxima década y que se presentó esta mañana. Aquí los detalles. Pemex es una empresa rentable. El problema, pues, es esa deuda, como todo lo que dejó el neoliberalismo. Pemex, la empresa más importante del Estado mexicano, fue saqueada durante décadas. Aunque generaba hasta el 40% del presupuesto nacional, sus ganancias no se reinvertían. Eran usadas para financiar gastos a muy corto plazo, mientras crecía sin control su deuda. Pemex hoy arrastra una deuda millonaria, producto de corrupción, reformas y privatizaciones, herencia del PAN y el PRI. La deuda de Pemex, pues, se tiene que ir pagando año con año, como cualquier deuda. ¿Qué hizo Secretaría de Hacienda a partir del 2025? Disminuir, apoyar a Pemex para esas amortizaciones, 2025 y 2026. A partir del 2027, Pemex sale solito. La estrategia a 10 años que comienza en este 2025 contempla fortalecer a Petróleos Mexicanos, sanear sus finanzas y garantizar su viabilidad a largo plazo. En síntesis, planea desendeudar a Pemex. A partir del 2027, Pemex va a tener suficientes ingresos para pagar su deuda, sus amortizaciones y tener el suficiente presupuesto para inversión que requiere. Con la estrategia de capitalización y financiamiento de Hacienda, se espera que Pemex reduzca su deuda a menos de 800,000 millones de pesos para el 2030. Tenemos el objetivo de reducir la deuda de Pemex y que la empresa solita tenga sus propios ingresos, que no requiera a final de año tener apoyos del presupuesto público, de Hacienda, sino que ya pueda pagar sus propias amortizaciones. El proyecto también establece una ruta para consolidar los niveles de producción de crudo y productos refinados. Pemex está produciendo ahora como 1.65, ¿no? Más o menos, casi 1.7 millones de barriles diarios. Y los 100,000 adicional son de privados. De la época del 2013, el objetivo es que Pemex pueda producir 1.8 millones de barriles por sí mismo. Aurora Castillejos, Canal 14. Nosotros queremos desendeudar a Pemex.
Y mira, también además se informó sobre la creación de un fondo de inversión de 250,000 millones de pesos, esto para respaldar el programa integral de inversión para la paraestatal. Este fondo será financiado por la Banca de Desarrollo, es decir, por Banobras, Nafin y Bancomext, que aportará al menos el 50% de los recursos de la banca comercial y el público inversionista en términos generales. El director de Banobras, Jorge Mendoza, explicó que este vehículo de inversión cuenta con la garantía del Gobierno de México, lo cual hará que el costo del financiamiento sea muy bajo. Esta acción reafirma el compromiso que tenemos dentro de Banobras y de la Banca de Desarrollo de seguir apoyando a Petróleos Mexicanos. El Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex tiene el objetivo inmediato de garantizar la viabilidad económica de la paraestatal, y para esto se explicaron 13 acciones. Vamos a verlas. Es consolidar la producción de crudo, exportar los excedentes y reponer reservas. También incluye ampliar la producción de gas natural, aumentar la producción de gasolinas, diésel y turbocina. Para esto se pretende concluir las coquizadoras de Tula y también de Salina Cruz. También se está considerando ampliar la oferta de petroquímicos y fertilizantes y ampliar la red de gasoductos con la construcción de 3 nuevos gasoductos que se conecten con los polos del bienestar de manera principal en Coatzacoalcos. Queremos que Pemex siga creciendo sin hipotecar su futuro. Por eso impulsaremos esquemas innovadores que permitan atraer capital de largo plazo con el respaldo y coordinación del Gobierno federal para proyectos estratégicos que generen valor social y económico. Y además se busca brindar servicios logísticos a terceros aprovechando la flota menor que tiene Pemex, y también construir plantas de cogeneración para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. Este plan también contempla mejorar la comercialización de los productos y comercializar energéticos como por ejemplo la energía solar, la energía eólica, la geotermia y también el hidrógeno y los biocombustibles. El objetivo fundamental del plan ha sido elevar los ingresos, disminuir los costos y tener solidez financiera. Y el plan incluye producir litio, también esto a partir de salmueras petroleras, y reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en 14%, así como reducir el gasto administrativo y fortalecer la posición financiera de Pemex. El día de hoy se presentó en la conferencia de prensa de la presidenta un plan integral de financiamiento para Pemex, el cual incluye el apoyo total del gobierno en el pago de la deuda de los años 2025 y 2026, los cuales se esperan o se tienen planeadas repagos de esa deuda por alrededor de 40,000 millones de dólares. Esto pone en una situación difícil a la empresa afrontar esos pagos, que bien son de la deuda heredada del 2018 y que así los fueron programando en su momento cuando se contrataron por parte del gobierno de Peña Nieto. Es importante que este plan de financiamiento ataque esta parte de los repagos de la deuda, ya que va a permitir liberar mucho flujo de efectivo a la compañía, pero también permite que el Estado, ¿no? el Estado mexicano, utilice la fortaleza de las finanzas públicas y su buena calificación crediticia para apoyar a la empresa estatal. Situación que no hubiera sido posible si no se hubiera llevado a cabo la reforma constitucional en octubre del año pasado, que permitió de nuevo que la empresa pública del Estado se comportara como una empresa pública del Estado, ¿no? Es importante eso, pero también vemos que la presidenta está implementando lo que dijo en aquel 18 de marzo de 2024 en la cuestión operativa de mantener o llegar a una producción petrolera de 1.8 millones de barriles diarios, migrar hacia sectores con mayor valor estratégico como es y mayor valor agregado como lo es la petroquímica, terminar las 2 coquizadoras para disminuir
lo más posible la producción de combustible y aumentar la producción de petrolíferos como lo es la gasolina, diésel y turbocina, que son de muy alto valor agregado. Todo esto se compone también, se conjunta con herramientas y mecanismos de financiamiento como lo que se presentó de Banobras, de hasta 250,000 millones de pesos. Y todo esto, repito, no hubiera sido posible si no se hubiera hecho la modificación constitucional. ¿Qué va a permitir esto? Va a permitir que Pemex, 1, se capitalice, genere mayor cantidad de flujo libre de caja. 2, va a permitir corregir el error estratégico que hizo la administración de Peña Nieto y lo que causó la reforma energética de Peña Nieto, que fue ese sobreendeudamiento de la petrolera, en la cual no se generó ningún tipo de infraestructura nueva. 3, va a permitir que Pemex migre hacia estos sectores de mayor valor agregado, que a la larga son el futuro de la industria petrolera, ¿no? Los plásticos, los fertilizantes, todo esos valores de la petroquímica, y permite que Pemex se posicione como un pilar para las dos soberanías importantísimas que son parte del proyecto de nación, tanto de la 4T como de la doctora Claudia Sheinbaum ahora en este segundo piso, que es la soberanía energética y la soberanía alimentaria, ¿no? Pemex va a jugar un rol central dentro de esos dos proyectos de soberanía, y veremos una petrolera muchísimo más fuerte, ya que también el compromiso es que a partir del 2027 Pemex ya no requiera apoyo por parte de la Secretaría de Hacienda para terminar de hacer los pagos. Ahora, un dato muy importante es que la petrolera representa alrededor del 8% de todos los ingresos presupuestarios del país, ¿no? Y en conjunto con la otra gran empresa estatal que es CFE, representan 13% de todos los ingresos presupuestarios del país en este primer semestre del año. Vámonos, mientras tanto, otro paralelo de la información. El próximo 1 de septiembre rendirán protesta las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una transición que, bueno, a decir del presidente electo Hugo Aguilar Ortiz, fluye satisfactoriamente. La Corte va a realizar sus actividades con mucha fuerza. Yo espero que sea desde el primer día. Tenemos muchas tareas, muchos expedientes. Nos estamos preparando ahorita para que no haya un vacío, una laguna, para que desde que entremos comencemos a tomar las decisiones que corresponden en el cambio que vamos a hacer. El día de hoy, Hugo Aguilar Ortiz se reunió con los presidentes de los órganos de gobierno del Senado y a su salida informó que se extendió la invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la instalación de la Corte y que en adelante se definirá la lista de todos los invitados. Y mire, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en la conformación de la reforma electoral se escucharán a todas las voces en los foros que organice la Comisión Presidencial, incluso la oposición y exconsejeros del INE que estén interesados en participar, aunque ya sabemos que muchos de ellos pues, se presentan como defensores de la democracia cuando como funcionarios públicos en el pasado avalaron diversas irregularidades y también encubrieron fraudes electorales. Hay presidentes del Instituto Federal Electoral que son grandes comentócratas y que fueron quienes fueron los artífices del fraude electoral del 2006, Luis Carlos Ugalde. 2006, presidente del INE. La gente pedía en las calles voto por voto, casilla por casilla, y se negaron a abrir las casillas. Se abre el 8% y se reduce la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y Calderón. Entonces se va a escuchar, y se va a escuchar no solo a los expertos, se va a escuchar al pueblo, a la gente. Porque sí, México es un país más democrático que el del 2006. Es más democrático que el del 2012. La gente se siente representada.
Y mientras tanto, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral será la encargada de elaborar un diagnóstico del sistema electoral actual y propondrá una reforma legislativa de manera integral. El decreto por el que se crea esta comisión fue ya publicado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación y establece que estará vigente hasta el 30 de septiembre del 2030. Este órgano, ya le comentábamos el día previo, que estará presidido por Pablo Gómez, quien dejó la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera. También va a estar Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. A su vez estará conformado por Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, y también se integra Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia de la República, así como Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Oficina de Presidencia, y Arturo Saldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia. Y en más detalles, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos está casi listo, el que había dicho la semana pasada que ya estaría listo esta próxima semana. Mire, hoy la mandataria desde Palacio Nacional reiteró que se trata de un acuerdo apegado a la soberanía nacional. Está por firmarse, pero ya está listo el acuerdo de seguridad y aquí lo podemos presentar para que sea muy transparente. Gracias. Somos un país soberano. Nosotros tomamos las decisiones como país soberano y con Estados Unidos colaboramos y cooperamos. Muy importante, pero con soberanía. Y hay una estrategia de seguridad y se está trabajando todos los días. La presidenta fue cuestionada sobre un reportaje del diario estadounidense The Wall Street Journal en el que se asegura que el acuerdo se echaría abajo por la violencia generada por cárteles en nuestro país. No sé de dónde saca el Wall Street Journal sus fuentes, pero no están bien sus fuentes. Hay información que ellos pueden proporcionarnos, información que nosotros podemos proporcionarles a ellos, en un esquema de colaboración, sin subordinación y respetando nuestra soberanía. Y miren, en ese contexto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este martes que no pedirá la pena de muerte para los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y también Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy. Esto pese a las acusaciones de estar relacionados con las actividades violentas en los cárteles. El fiscal Joseph Nocella Jr. dirigió oficios a los jueces encargados de los casos. Hablamos de Brian Cogan, Frederick Block y también Joan Azrak, y es una decisión que podría ser indicio de algunos acuerdos entre abogados de los narcotraficantes y fiscales en Estados Unidos. Y recordemos aquí que Ismael El Mayo Zambada García fue detenido el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos y está acusado de 17 cargos relacionados con el narcotráfico. Por otra parte, Rafael Caro Quintero, quien fue líder del cártel de Guadalajara, y Vicente Carrillo Fuentes fueron entregados por el gobierno de México a Estados Unidos en una operación realizada el pasado 27 de febrero y están acusados de narcotráfico y delincuencia organizada. Y en más información, este martes la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a ministros de Canadá en Palacio Nacional. Fue un encuentro en el que acudieron Anita Anand, la ministra de Asuntos Exteriores, y François-Philippe Champagne, ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales, como parte de los esfuerzos de ambos países para fortalecer sus relaciones. La presidenta estuvo acompañada por su parte de una comitiva integrada por varios funcionarios, entre estos Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, quien sostuvo una reunión de trabajo con la ministra Anand para preparar la visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Y miren, tanto la Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación por el asesinato de su delegado en Tamaulipas la tarde del lunes en Reynosa.
El ataque a una camioneta color negro acabó con la vida de Ernesto Vázquez Reina, delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, mientras circulaba en el Boulevard Hidalgo, una de las principales avenidas de Reynosa, el pasado lunes. Hecho por el que se estableció la coordinación entre la Fiscalía General de la República y del Estado para desahogar las investigaciones. Posteriormente se publicaron videos en los que se aprecia que la víctima fue presa de un ataque directo con armas de fuego e incluso explosivos. Con el correr de los minutos, algunos reportes confirmaron su identidad. El propio gobernador del estado, Américo Villarreal, condenó el crimen. La Fiscalía General de la República inició una carpeta por los hechos, siendo una de las principales líneas de investigación que el ataque respondió al decomiso de casi 2 millones de litros de hidrocarburos ocurrido recientemente en la entidad, aunque no se descartan otras hipótesis. Este no es el único decomiso a gran escala relacionado al robo de combustible. En marzo pasado se localizaron 10 millones de litros de hidrocarburos ingresados de manera ilegal en un buque de carga en el puerto de Altamira. Este día, el gobernador Américo Villarreal anunció avances en las indagatorias. El día de ayer, pues el vehículo agresor, uno de los dos que fueron los agresores, fue localizado por la Guardia Estatal. Se custodió para esperar que llegaran los agentes de la Fiscalía General de la República y lo retiraran y ellos hacer las pruebas que corresponden a un vehículo de esta naturaleza y en la investigación de este lamentable suceso. Tampoco descartó que el atentado esté relacionado al combate a las actividades del crimen organizado en la entidad. Pues es porque se han ido acortando condiciones de el robo directo de combustible, la defraudación fiscal de los combustibles, la condición de el control ya de los flujos migratorios de gentes de otras nacionalidades que usaban nuestra frontera para ingresar a Estados Unidos, la repatriación sin una orden o control que se tenía, la incautación que se ha tenido recientemente de droga también en los operativos que se han hecho y seguramente alguna situación de esta naturaleza puede ser en el fondo una de las respuestas que estamos viendo en este momento. Simultáneo al ataque, se registraron enfrentamientos y bloqueos en otros puntos de la ciudad, lo que refuerza la hipótesis de la participación de grupos de la delincuencia organizada. Miguel Hernández, Canal 14. Y sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el Gabinete de Seguridad ya colabora en las investigaciones, esto en coordinación con la Fiscalía de Tamaulipas. Desde el primer momento estuvieron en contacto tanto con la Fiscalía como del Estado de Tamaulipas como con la Fiscalía General de la República y se está apoyando para poder hacer justicia en este caso. Y como parte de la operación Frontera Norte, elementos de las fuerzas federales desmantelaron en Culiacán, Sinaloa, un narcolaboratorio y una bodega con más de 1 tonelada de precursores químicos para la elaboración de metanfetaminas. Esto y más es parte de las acciones contundentes en materia de seguridad. En Tabasco fueron detenidos 6 sujetos identificados como generadores de violencia en el municipio de Comalcalco, relacionados con el delito de extorsión. En el operativo realizado por los 3 órdenes de gobierno se aseguraron armas largas, cartuchos, equipo táctico, vehículos y dosis de marihuana y metanfetamina. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, de la que en el último mes se han realizado 18 acciones operativas con un total de 46 detenidos. En el Estado de México fueron liberadas 2 personas privadas de su libertad en acciones en las que elementos del Ejército, la Fiscalía y estatales detuvieron a 26 personas. En otro hecho fue aprendido Eduardo N., integrante de una célula delictiva en Sinacantepec. En Nayarit, la Fiscalía del Estado, en coordinación con la de Quintana Roo, lograron la aprehensión de un hombre dedicado al delito de extorsión en los municipios de Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum y Bacalar.
En Sonora, la Secretaría de Marina aseguró una avioneta en una pista clandestina, logrando la detención de un hombre y varias dosis de droga. Mientras que en el municipio de Cajeme fue detenido otro sujeto a quien se le decomisaron más de 800 dosis de metanfetamina, un arma larga y cartuchos útiles. En Sinaloa fue localizado un laboratorio clandestino y se aseguraron 5.500 litros y más de 1.300 kilos de sustancias químicas y material para producir drogas. Esto en los poblados de El Cedrito y El Alguate, generando una afectación económica de cerca de 536 millones de pesos a los grupos criminales. Mientras que en Culiacán, elementos del ejército decomisaron un fusil Barrett, armas largas, cargadores, más de 1,000 cartuchos, cascos y chalecos balísticos y 1 kilo de marihuana. En Baja California se detuvo a 4 personas integrantes de células delictivas. En Guanajuato, otros 5 sujetos fueron aprehendidos en posesión de armas y droga. Y en Oaxaca se decomisaron 413 bolsas de cocaína. En el poblado del Sabinito, en Tamaulipas, se decomisaron armas largas, cartuchos, explosivos y vehículos blindados y con reporte de robo. Además, se aseguraron 3 tomas clandestinas de hidrocarburo en Querétaro e Hidalgo. Canal 14. Y al presentar el informe sobre seguridad de los primeros 7 meses del presente año, la jefa de gobierno capitalina, Clara Brugada, destacó una sensible disminución en la incidencia de delitos de alto impacto. Entre enero y julio de este año, los delitos de alto impacto en la Ciudad de México disminuyeron 11% respecto al mismo periodo de 2024. Destaca la importante reducción en homicidio doloso, robo de vehículos con y sin violencia, secuestro, violación y robo a cuentaviente con violencia. Hay menos delitos, pero también hay más justicia, más detenciones, más órdenes de aprehensión cumplidas, mayor capacidad institucional para enfrentar a quienes violan la ley. Además, los feminicidios han disminuido 51% en lo que va de 2025. Podemos decir que los feminicidios han disminuido, pasando de 40 feminicidios en 2024 a 20 feminicidios en 2025 y un aumento en las judicializaciones y detenciones de feminicidas, lo que nos ha permitido a detener y vincular a proceso a mucho más feminicidas en relación a aquellos feminicidios que ocurren en 2025. Y las detenciones van al alza. Desde el inicio de la actual administración, más de 5,000 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto, de las cuales 588 detenciones permitieron la desarticulación de 24 células delictivas y con ello el decomiso de armas y drogas. Del mismo modo, hemos logrado asegurar en estas operaciones 2.421 vehículos, 171 semicompletos y 90 motocicletas desvalijadas, además de más de 3.500 toneladas de autopartes. A decir de las autoridades, estas cifras son resultado de las acciones de prevención y atención a las causas. En la Ciudad de México hay menos homicidios, menos robos y menos impunidad. Pero también hay más Estado, más proximidad, más justicia y más compromiso en la construcción de paz. Janine Ruiz, Canal 14. Y mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que será la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la que definirá si Tonatiuh Márquez Hernández continúa al frente de la Dirección General de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas o si será retirado del cargo. Esto ante la investigación que pesa sobre él por presunto lavado de dinero, toda vez que su empresa Aledo SADCB está en la mira del SAT por presuntas operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita por 257 millones de pesos. Tiene que definir la Secretaría Anticorrupción. La Secretaría nos va a decir la secretaria. Pero
La nota que sale en Reforma tiene temas que no son como los pusieron en la nota. Entonces ya se puede hacer la aclaración sin problema. Y en estos casos, cuando puede haber una presunta situación de corrupción, entra la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Mientras tanto, al cumplirse un mes de la implementación de la prueba piloto para incorporar a las personas trabajadoras de plataformas digitales al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya se han registrado más de 1.200.000 conductores y repartidores de aplicaciones. Así lo dio a conocer el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca Vázquez, durante su participación en la Asamblea General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Mire, aquí cabe recordar que esta iniciativa busca dar acceso a trabajadores de apps a servicios médicos contra riesgos de trabajo, prestaciones económicas también, y lo que incluye, entre algunas otras cuestiones, también el acceso a las guarderías. Y en más información económica, las exportaciones de México hacia Estados Unidos aumentaron 6.3% durante el primer semestre del año. Esto en relación con el mismo periodo, pero del año 2024, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio. Este envío de productos se tradujo en 264.383 millones de dólares, alcanzando un máximo histórico para un primer semestre. El comercio bilateral entre ambos países alcanzó un valor de 432.553 millones de dólares, consolidando a México como el principal socio comercial de Estados Unidos, seguido por Canadá y por China. Y mira, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, retomó el tema del traslado de la planta automotriz de Nissan de Morelos para Aguascalientes. Aseguró que pese al cierre de la planta, la entidad no quedará rezagada en la atracción de inversiones, y también adelantó que Amazon contempla iniciar operaciones precisamente en el estado de Morelos. Hay otras muchas iniciativas que ha tomado la gobernadora y que la estamos acompañando para la nueva economía del estado. Hoy, por ejemplo, se tiene una visita muy importante ya en Morelos de los directivos de Amazon, que van a empezar a producir en el estado de Morelos. ¿Producir qué? Pues la industria fílmica. Hay un encuentro fílmico previsto para noviembre. Ebrard reconoció que el Foro de Ciencia y Tecnología en la Sociedad, que se celebrará en diciembre próximo, será clave, dijo, para atraer los ojos del mundo al estado de Morelos, que será sede del gran evento que reunirá a talentos del sector que presentarán sus proyectos de innovación. Y miren, más detalles. Esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Doug McMillon, presidente y director ejecutivo de Walmart. A través de su cuenta en X, destacó que esta visita confirma las inversiones que tiene en nuestro país y también su compromiso con integrarse al Plan México. Miren, información del estado del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la onda tropical número 20, que se desplazará sobre el sureste del país, generará lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Veracruz, mientras que el monzón mexicano ocasionará chubascos con descargas eléctricas en Nayarit, Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora. Y mientras tanto, el sureste de las costas de Chiapas se mantiene una zona de baja presión con probabilidad para un desarrollo ciclónico, misma que generará un ambiente lluvioso en la península de Yucatán, para que tome sus precauciones. Y por otra parte, el organismo dependiente de la Conagua informó que, según sus mediciones, junio de 2025 fue el mes más lluvioso desde 1941, con un exceso de casi 56% respecto del promedio de 1991 al 2020. Y en contraste, del 1 al 29 de julio se ha registrado 21% menos lluvia a nivel nacional, esto de acuerdo con la temporada del fenómeno de la canícula.
Vámonos a información de TV Migrante. Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana y también organizador de la caravana migrante, fue detenido por agentes federales en Tapachula, Chiapas. El arresto se llevó a cabo en el marco de la salida de una nueva caravana migrante programada para el miércoles a las 6 de la tarde con destino al centro y al norte del país. Hasta el momento se desconocen los delitos que se le acusan. Y como parte de los acuerdos migratorios con Estados Unidos, Ruanda aceptó recibir a 250 migrantes detenidos por el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional, esto de acuerdo con la cadena de televisión CNN. El gobierno de Ruanda firmó un convenio que otorga el reasentamiento a las personas deportadas, esto para que obtengan la residencia permanente. Ruanda es el tercer país ya que se suma a estas políticas de deportación a terceros países del presidente Donald Trump, sumándose a Sudán del Sur y a Eswatini. Y en más detalles, los arrestos contra migrantes se han disparado en las cortes migratorias cuando se presentan a una cita o a verificar su proceso de legalización. Esto de acuerdo con cifras de Deportation Data Project, que tan solo afirma que en Nueva York más de 2.300 migrantes fueron arrestados en la corte cuando asistían a sus diversas audiencias, a sus citas de comparecencias rutinarias. Y de estos, el 54% no tenían antecedentes penales durante el momento de su arresto. 6 de cada 10 no tenían orden de deportación. Defensores de derechos humanos recomiendan a los migrantes solicitar las citas a través de videollamada para evitar que puedan ser víctimas precisamente de estas detenciones arbitrarias que se están dando en Estados Unidos. Vámonos a la información del mundo. Ya estamos de vuelta en Informativo 14 y mire, vamos a empezar por supuesto también con cuestiones del presidente Trump, porque a pesar de que haber logrado un acuerdo con la Unión Europea hace apenas una semana y media, ahora el presidente amenazó al bloque comunitario con un arancel del 35% si no invierte $600 mil millones en su nación. Esto dista del arancel del 15% que había pactado con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ahora, sobre India, afirmó que el arancel pactado era de 25%, pero que pensaba aumentarlo después de que India está comprando petróleo ruso. Ese es el argumento que está dando. También se refirió a su plan de aplicar tarifas a todos los países que le compren recursos energéticos a Rusia. Afirmó que este será uno de los temas de la reunión que sostenga mañana el representante de Estados Unidos, Steve Witkoff, con autoridades de Moscú. I never set a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time, but we'll see what happens. Yep. You know, they have a meeting tomorrow. We have a meeting with Russia tomorrow. We're going to see what happens. We'll make that determination at that time. Y Trump también mandó un aviso a 17 compañías del sector farmacéutico. Dijo que si no se comprometían a bajar los precios de los medicamentos, habrá aranceles de hasta 250%, esto en un lapso de año y medio. Ahora también van las cuestiones arancelarias. Y bueno, en más información de Estados Unidos, el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton fueron citados a comparecer ante la Cámara de Representantes por la investigación del caso de Jeffrey Epstein, acusado de cuestiones sexuales. El Comité de Supervisión de la Cámara Baja, recordemos controlado por los republicanos, llamó a declarar a 10 personas. Entre estas se encuentran, obviamente, los Clinton, 6 exfiscales generales de Estados Unidos y 2 antiguos directores del FBI. Bill Clinton, recordemos, tuvo una relación social con Jeffrey Epstein, viajando varias veces en su avión para eventos de la Fundación Clinton, pero hasta este momento ha dado varias declaraciones en las que niega haber sabido sobre sus crímenes o haber estado en la famosa lista Epstein o en la isla en donde se cometían diversas cuestiones de índole sexual. Any comments on the alleged allegation of your connection with Jeffrey Epstein?
El anuncio fue realizado por el congresista James Comer, presidente del Comité de Supervisión y de Reforma, quien confirmó que Bill Clinton deberá de presentarse el próximo 14 de octubre, mientras que por su parte Hillary Clinton lo va a hacer 5 días antes del 9 de octubre. Y esto se da en el marco, obviamente, de las cuestiones que se están dando con Ghislaine Maxwell, quien es una persona que había estado involucrada en este caso Epstein, que está con una condena de 20 años de prisión en Estados Unidos, y están las críticas muy fuertes al gobierno del presidente Donald Trump porque habría estado haciendo diversas negociaciones para que ella fungiera como un testigo, obviamente a favor de Donald Trump, diciendo que no tenía vínculos con Epstein, y de esta manera el presidente poder desmarcarse de este escandaloso asunto que está causando muchísima polémica dentro de su administración. Y bueno, mientras tanto, también, mire, en una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más de 600 veteranos, pero del ejército de Israel, le pidieron al presidente Trump que presione al primer ministro Benjamín Netanyahu para que alcance un trato que logre la liberación de los rehenes en poder de Hamas y también que se pueda alcanzar el fin de la ofensiva en la Franja de Gaza. Y por otra parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sesionó y reiteró su llamado para que se permita el ingreso de ayuda humanitaria y bienes comerciales a través de todos los puertos disponibles en el enclave. So while we have had some come in, it remains far insufficient to the needs. And I hope you understand that the magnitude, that the difference between this very small amount of aid that has now come in, and everybody expect me to clap and say thank you, and the massive needs that are there, where people are literally. Además, también se indicó que Hamas mantiene cautivos en condiciones terribles a 50 rehenes, 28 de los cuales se cree que ya han fallecido. Y por otro lado, el Gabinete de Seguridad de Israel aplazó para el jueves la reunión que tenía prevista hoy, en la que debía decidir los próximos pasos para tomar en la Franja de Gaza. Además, el Consejo de Ministros libanés decidió encargar al ejército un plan para el desarme de Hezbollah que deberá presentar antes del 31 de agosto para su debate. Y en información de América Latina, tras la confirmación de la prisión domiciliaria para el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Oficina del Asunto de Hemisferio Occidental, criticó la decisión del juez Alexandre de Moraes de sostener esta cuestión para la prisión domiciliaria. Estados Unidos dice que la medida amenaza la democracia y restringe el derecho del exmandatario a expresarse públicamente. Y por otra parte, en Brasil, un grupo de legisladores de ultraderecha afirmó que impulsarán en el Senado la destitución del magistrado Alexandre de Moraes por esta cuestión contra Jair Bolsonaro, que afirman es una cacería de brujas. Alexandre de Moraes, que do alto da sua toga de ministro do STF, decidiu não respeitar mais a Constituição brasileira. E ao longo dos últimos meses vem produzindo perseguição política com a toga de magistrado. Não sairemos daqui até que os presidentes de ambas casas busquem uma solução para pacificar o Brasil. Y por otra parte, Enrique dos Santos Vieira Lima, miembro de la Cámara de Diputados de Brasil, dijo que están haciendo todo lo posible para evitar que Bolsonaro comparezca ante la justicia. Histórico para entendermos a raiz disso. 30 de outubro de 2022 houve uma eleição e a maioria do povo brasileiro, pelo exercício do voto, elegeu Lula presidente. Assim é a democracia, se ganha e se perde. Após aquilo, desenvolveu-se uma trama golpista que, de forma consistente, nós podemos provar, e a justiça está provando, que Bolsonaro organizou uma associação criminosa para abolir o Estado democrático de direito. Y mientras tanto, Eduardo Bolsonaro lanzó un mensaje en X tras la detención de su padre. Today, Brazil crossed the line. My father, former President Jair Bolsonaro, was arrested not for a crime, not for corruption, but for saluting peaceful protesters from his own home. Yes, arrested
for sitting on his couch and raising his hand in support of millions who took the streets against tyranny. Y precisamente Eduardo Bolsonaro ha sido fuertemente criticado por haber estado en Estados Unidos promoviendo una fuerte campaña en contra de Lula da Silva, al grado que están ligando esta cuestión de los aranceles que impone Estados Unidos a Brasil del 50%, recordando que estos aranceles está diciendo Estados Unidos que es precisamente por este juicio de Jair Bolsonaro. Y bueno, mientras tanto en Argentina, después de que el presidente Javier Milei, ya le dábamos cuenta en este espacio, vetó una ley que ampliaba las protecciones para las personas con discapacidad, hoy manifestantes con discapacidad y sus familiares se enfrentaron a la policía antidisturbios frente al Congreso en Buenos Aires, exigiendo que se revoque esta última medida del presidente de vetar los aumentos a sus pensiones. Y el gobierno del presidente Javier Milei afirmó que el Congreso aprobó los proyectos de ley de gasto sin determinar el origen de los fondos. Manifestantes con muletas y sillas de ruedas se enfrentaron a las barricadas policiales y esto obviamente se suma al descontento social porque también se les quitaron los fondos, estos aumentos precisamente a las pensiones de los jubilados. Han sido multitudinarias y sistemáticas manifestaciones de la comunidad que está en contra de estas medidas de la motosierra del presidente Javier Milei, que ha visto disminuida su popularidad y ha realizado diversos foros de la ultraderecha para concentrar sus esfuerzos en una buena imagen política, a pesar de que no se está logrando ni en cuanto a su popularidad ni en cuanto a las cifras de la reducción de la pobreza, porque ya existe un aumento considerable en las cuestiones de la pobreza y de las personas en situación de calle en Argentina. Esta Argentina que está bajo esta motosierra y esta cuestión del capitalismo bajo la postura del mandatario de Argentina. Vámonos con más información. Vámonos a la información deportiva. Nos acompaña nuestra querida Cintia Ibarra con todos los detalles. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Clau. Bienvenida. Pues muy feliz por esta cosecha de medallas en clavados. Y justamente esta tarde la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a la delegación mexicana de clavadistas que logró una histórica actuación en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos que se celebró en Singapur, en donde consiguieron el máximo número de medallas para nuestro país en una justa mundialista, con 1 oro, 4 platas y 2 bronces. El encuentro en Palacio Nacional contó con la presencia de los medallistas Osmar Olvera y las gemelas Mía y Lía Cueva, así como el titular de la CONADE, Rommel Pacheco, y el presidente de la Federación Mexicana de Clavados, Fernando Platas. Al salir del encuentro, el campeón en la modalidad de trampolín de 3 metros, Osmar Olvera, compartió lo que le dijo a la presidenta Sheinbaum. Obviamente me felicitó por lo conseguido, me dijo que era un orgullo, que sin duda poner la bandera de México en lo más alto, que ella está con toda la disposición de darnos todo el apoyo, de acompañarnos en este ciclo olímpico y todos estamos muy contentos. Y como parte del Programa Nacional de Activación Física para la Salud, el IMSS organizó la Clínica de Taekwondo 2025 con la participación de más de 1,800 niñas y niños en un evento encabezado por la triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa. Se llevó a cabo la Clínica de Taekwondo IMSS 2025 en el Monumento a la Revolución. Personas de todos los niveles y edades tuvieron la oportunidad de aprender de los mejores, como una de las máximas leyendas del deporte, María del Rosario Espinosa, el campeón olímpico Guillermo Pérez Sandoval, el campeón mundial Carlos Sansores y los paralímpicos Juan Diego García y Claudia Romero. La verdad que una gran clínica organizada por Héctor García, que es el encargado del deporte del IMSS, y la verdad que muy agradecida por esta invitación, pero también muy agradecida con mis compañeros, con Guillermo, con Carlos, con Claudia, con Juan Diego, que también me estuvieron acompañando a convivir con los niños, ¿no? Creo que siempre hemos sido una comunidad muy grande en el taekwondo y el hecho de tener esta mañana compartiendo con ellos y sobre todo compartiendo el amor y la pasión de lo que es esta disciplina del taekwondo. La verdad es que está increíble que el instituto esté fomentando el deporte, cada vez más
vamos creciendo, fomentando la participación activa de los chicos. Tal vez no se les da la oportunidad en sus escuelas, muchos vienen de Puebla, de otros estados, entonces reunirnos acá y mostrar lo que hacemos, mostrar lo que ha logrado el taekwondo es increíble. Me emociona mucho ver a María y a Carlos pues muy cerca de mí, porque pues igual son la inspiración, sobre todo María, que yo llegué a verla en el 2008 ganadora de la medalla, y pues sí, es una muy buena emoción verla pues cerca de mí. A través de todos los espacios con los que cuenta el IMSS alrededor de la República Mexicana, buscan promover la vida sana y el deporte, para crear una base de atletas que influya en la sociedad para practicar alguna disciplina. Más que nada es un sueño cumplido, porque pues son los máximos referentes del taekwondo mexicano, y pues sí, un sueño cumplido poder aprender de ellos, más que nada porque yo tengo el mismo sueño que ellos, que es ir a unos Juegos Olímpicos y tal como María ganarlos. Sin duda creo que eso, una, nos ayuda a nosotros a seguir vigentes, dos, les pone el ejemplo a los pequeños, a los niños, lo que pueden ellos llegar a alcanzar en la disciplina en esta ocasión de taekwondo, pero creo que en cualquier disciplina nuestros medallistas olímpicos tienen que ser más expuestos a las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones vean que se pueden hacer las cosas bien, que pueden alcanzar, llegar a donde ellos quieran, siempre y cuando todos los medallistas van a decir lo mismo, ¿no? Es con base en trabajo, dedicación, día a día, levantarse y luchar por un sueño que todo el deportista lo tiene. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido históricamente un semillero de deportistas que han representado a nuestro país en competencias internacionales. Entre ellos destacan el clavadista Felipe El Tibio Muñoz, María José Alcalá, actual presidenta del COM, Fernando Platas y Amalia Pérez, que son parte de dos deportistas que buscan inspirar a las futuras generaciones. Para Canal 14, Cintia Ibarra. Pues ahí lo tienen, este tipo de eventos que la verdad que inspiran mucho a todos los niños y niñas que tienen la oportunidad de ver a sus deportistas favoritos, a las estrellas mexicanas del momento. Fue un evento muy emotivo. Creo que los niños, en cuanto vieron a María de Rosario Espinosa, ni la gente se esperaba esa reacción de todos los que estaban en el público. La verdad es que había muchos gritos, le pedían autógrafos, todos se querían tomar fotos con ella. Entonces no fue cualquier estrella la que estuvo en esta clase, y también los acompañaron también Guillermo Pérez, que también fue campeón olímpico, otros que fueron campeones mundiales. Entonces son una gran oportunidad para que los niños justamente se inspiren, y lo decían, yo quiero ser como ellos. Incluso María decía, es que no entiendo cómo me conocen si algunos nacieron en el 2008, ¿no? Que fue cuando gané mi primera medalla. Entonces creo que hay que hacer más este tipo de eventos. Ya se hace la clase de boxeo, ahorita con los clavados Osmar, que es también una estrella referente, Isaac del Toro. Entonces poco a poco vamos teniendo más deportes que son estrellas en México. Sí, por supuesto, de estos recuerdos de la infancia salen precisamente pues estas grandes historias de estas generaciones que después se convertirán en los grandes atletas que representan a México en los foros internacionales. Sí, justamente los papás creo que son los que están haciendo más esta tarea, y también los medios, que como nos decían, nosotros somos los que tenemos que también darles ese espacio a todos estos deportistas en otras disciplinas y darles su reconocimiento que merecen. Entonces creo que estuvo muy padre el evento. Incluso le dijeron a María de Rosario que todos los gimnasios de taekwondo ahora en México, de IMSS, se van a llevar con su nombre. Entonces hasta una placa le dieron un gran homenaje para ella, que la verdad que es la máxima estrella, la máxima medallista de olímpicos en México. Para allá ojalá que vaya Osmar también, pero pues justamente es un legado que se queda para siempre de ella. Así es. Bueno, ¿y qué tenemos? Pues también les cuento que ya la Selección Nacional de Tiro Deportivo fue la primera en iniciar el viaje a Asunción, Paraguay, para disputar los Juegos Panamericanos Junior 2025. Entre los atletas destaca Mía Rosales, quien se proclamó campeona en la prueba de pistola de aire 10 metros en el Campeonato Juvenil de las Américas, en el cual México consiguió 8 plazas, así como Sofía Ibarra, que fue abanderada y consiguió la plata en la misma modalidad. Mientras que en varonil, las cartas fuertes son Luis Alberto Dimas y José Manuel Alvarado, que calificaron tras quedar en el tercer sitio del podio en pistola y rifle de 10 metros, respectivamente. El contingente azteca de 381 deportistas saldrán paulatinamente a Paraguay, dependiendo del calendario de competencias para iniciar acción. Y bueno, con eso los deportes el día de hoy, claro. Muchísimas gracias, mi querida Cintia. Nos vemos prontito. Mientras tanto, le tenemos más aquí en su casa, Canal 14.